El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era una noche estrellada en los Alpes, donde los picos de las montañas rozaban el cielo y los bosques se extendían como misteriosos tapices de sombras. Gandalf, el mago sabio y errante, se encontraba en una búsqueda espiritual, lejos de la comarca y las tierras de la Tierra Media. En lo más profundo de esos bosques, donde la luz de la luna apenas penetraba, Gandalf despertó. Se encontraba en un claro cubierto de hierba suave, rodeado por árboles antiguos que susurraban secretos olvidados. A su alrededor, los sonidos de la naturaleza nocturna creaban una sinfonía tranquila. Gandalf se puso de pie y notó que la atmósfera estaba cargada de una energía mágica. En ese momento, una figura etérea emergió de las sombras, una criatura luminosa con ojos brillantes. «Saludos, Gandalf, viajero de otras tierras», dijo la figura con voz melodiosa. «Bienvenido a los Alpes encantados, donde los sueños y las verdades se entrelazan». Gandalf, intrigado, escuchó atentamente mientras la criatura le relataba la historia de aquel lugar mágico, donde las estaciones cambiaban según los deseos del bosque y los animales hablaban en susurros comprensibles. La criatura, que se presentó como Liria, una guardiana de los bosques, le habló de la misión que le aguardaba a Gandalf. Una antigua profecía había predicho la llegada de un sabio de tierras lejanas que debía restaurar el equilibrio entre la magia y la naturaleza. Así comenzó la búsqueda espiritual de Gandalf en los Alpes encantados, donde cada capítulo desvelaría nuevos misterios y desafíos. Liria se convirtió en su guía, y juntos emprendieron un viaje por paisajes surrealistas, enfrentándose a criaturas místicas y descubriendo la sabiduría oculta en la conexión entre el mundo natural y el espiritual. Gandalf caminaba a través del bosque de las estaciones, un lugar donde el tiempo parecía fluir a su propio ritmo. Liria, la luminosa guardiana, lo guiaba entre árboles que cambiaban de hojas en un caprichoso baile estacional. Mientras avanzaban, el aire se impregnaba de fragancias cambiantes, desde la frescura de la primavera hasta los cálidos aromas del verano, pasando por la melancolía otoñal y la quietud invernal. Cada paso de Gandalf resonaba en la tierra como una sinfonía, fusionándose con el susurro de las hojas y el murmullo de un arroyo cercano. Liria explicó que el bosque de las estaciones reflejaba las emociones y pensamientos de aquellos que lo atravesaban. Gandalf, al sumergirse en sus propios recuerdos y reflexiones, notó que los árboles respondían, manifestando colores y tonalidades según su estado de ánimo. En medio del bosque, encontraron una clara donde las estaciones convergían. Allí, un antiguo árbol de raíces retorcidas se alzaba como el guardián de la convergencia temporal. Liria reveló que solo aquellos con corazones puros podían ver el espectáculo completo de las estaciones entrelazadas. Gandalf cerró los ojos y se sumergió en sus propios pensamientos. La danza de las estaciones comenzó a desplegarse ante él. Los capullos de primavera florecieron con la esperanza, el sol del verano brindó calidez a sus recuerdos.
Las hojas caídas del otoño susurraron melancolía y la nieve del invierno acunó la paz en su corazón. De repente, en la convergencia de las estaciones, surgió una figura encapuchada. Era un reflejo del propio Gandalf en un momento pasado, un recuerdo que se había entrelazado con la esencia del bosque. Este espectro del pasado le habló de la importancia de recordar quién era y de cómo cada estación de la vida dejaba una marca imborrable. El árbol guardián resonó con la voz de Liria: Gandalf, el pasado es un bosque que nos guía, pero el presente es el claro donde florecemos. Solo abrazando todas las estaciones de tu ser podrás avanzar en esta búsqueda espiritual. Con esta revelación, Gandalf abrió los ojos, encontrándose de nuevo en el bosque de las estaciones. El reflejo del pasado se desvaneció, pero la sabiduría adquirida se arraigó en su ser. Gandalf y Liria continuaron su viaje a través de los Alpes encantados, adentrándose en el misterioso Valle de los Sueños. Allí, la realidad y los sueños se entrelazaban en un paisaje etéreo, lleno de neblina resplandeciente y colores etéreos. En lo más profundo del valle, Gandalf y Liria se encontraron con un personaje peculiar, una hada de luz llamada Serapina. Sus alas centelleaban con la luz de las estrellas, y su risa resonaba como campanas distantes. «Saludos, viajeros de mundos lejanos», dijo Serapina con voz melódica. «He esperado su llegada, pues en este valle, los sueños se vuelven tangibles y los corazones sinceros encuentran respuestas». Liria explicó que Serapina era la guardiana del Valle de los Sueños y poseía el poder de revelar visiones significativas a aquellos que buscaban la verdad. Gandalf, intrigado por la idea de explorar su propio subconsciente, aceptó la oferta de Serapina para guiarlo a través de los reinos oníricos. Juntos, se sumergieron en un mar de neblina brillante, donde los sueños se manifestaban en formas etéreas. Gandalf vio destellos de eventos pasados, presentes y futuros, todos tejidos en el tapiz de su existencia. En un rincón del Valle de los Sueños, una visión tomó forma. Gandalf se encontró a sí mismo en un bosque similar, pero diferente al que había explorado en la realidad. Allí, una figura sombría acechaba entre los árboles. «¿Quién es ese?», preguntó Gandalf, señalando al ser oscuro. Serapina, con compasión en sus ojos brillantes, explicó que esa sombra representaba los temores más profundos de Gandalf, las dudas que aún no había confrontado. La visión continuó, mostrando a Gandalf enfrentándose valientemente a la sombra, disipándola con la luz de su propio conocimiento y sabiduría. Al despertar de su experiencia onírica, Gandalf se encontró de nuevo en el Valle de los Sueños, con Serapina y Liria a su lado. La hada de luz le sonrió y dijo: «Tu búsqueda espiritual es como un sueño, lleno de desafíos y revelaciones. Ahora, con la sombra disipada, estás un paso más cerca de la verdad que buscas». Tras salir del Valle de los Sueños, Gandalf y sus compañeras de viaje, Liria y Serapina, se encontraron ante un desafío inesperado, el laberinto de las verdades. Este intrincado entramado de senderos se extendía ante ellos, desafiándolos a explorar las profundidades de sus propias verdades interiores. El laberinto estaba lleno de susurros misteriosos y sombras que se retorcían en formas sugerentes. Cada paso resonaba en el silencio, como si el propio laberinto reaccionara a la presencia de los viajeros. Liria, con su luz reconfortante, y Serapina, con sus alas fulgurantes, se mantenían al lado de Gandalf, listas para enfrentar lo que se avecinaba.
A medida que avanzaban, el laberinto les presentaba visiones de momentos cruciales en la vida de Gandalf. Pasajes de su pasado se desplegaban a su alrededor, revelando elecciones y caminos que habían moldeado al mago a lo largo de los años. Se encontró con imágenes de sus maestros, los sabios del Concilio Blanco, y también con momentos de soledad y reflexión. En una encrucijada, el laberinto condujo a Gandalf a una visión de su propia juventud, cuando aún se llamaba Olorín y paseaba por los bosques de Aman. Allí, un sabio anciano le reveló secretos cósmicos sobre la naturaleza del bien y el mal. La visión se desvaneció, pero las palabras resonaron en su mente: en la dualidad encontrarás tu fuerza. El laberinto se tornó más complejo a medida que Gandalf se internaba en sus recuerdos y verdades. Visiones de amigos y aliados, así como de enemigos y desafíos, surgían ante él. Cada elección pasada, cada palabra pronunciada, resonaba en los muros del laberinto. Finalmente, en el corazón del laberinto, Gandalf se enfrentó a una representación de sí mismo, una sombra de dudas y cuestionamientos. En un diálogo interno, confrontó sus miedos y se aceptó a sí mismo en su totalidad, reconociendo que la dualidad de la luz y la sombra era esencial para su poder. Al salir del laberinto de las verdades, Gandalf se sintió transformado. Las revelaciones de su propio ser lo habían fortalecido, y ahora caminaba con una comprensión más profunda de su propio camino. Liria y Serapina sonrieron, reconociendo el crecimiento espiritual del mago. Después de salir del laberinto de las verdades, Gandalf, Liria y Serapina se encontraron al borde de un majestuoso río que fluía con aguas cristalinas y reflejos plateados. Era el río de las decisiones, un curso de agua mágico que representaba las elecciones que se extendían en el pasado, presente y futuro. Liria indicó que el río guiaba a aquellos que buscaban respuestas a través de las corrientes del tiempo, revelando cómo las decisiones de uno podían afectar no solo su propio destino, sino también el de aquellos que los rodeaban. Gandalf, intrigado, aceptó la invitación a embarcarse en un bote luminoso que les permitiría navegar por las aguas místicas. A medida que el bote se deslizaba por el río, imágenes de momentos cruciales en la vida de Gandalf se reflejaban en la superficie del agua. Veía elecciones pasadas y contemplaba cómo habían influido en su trayectoria. Los eventos en la comarca, la lucha contra el Balrog en Moria y la formación de la Comunidad del Anillo eran solo algunos de los destellos que iluminaban el río. En una de las corrientes, Gandalf vislumbró a Frodo, el portador del anillo, tomando decisiones difíciles que afectarían a toda la Tierra Media. El mago reflexionó sobre su papel como guía y mentor, recordando la importancia de permitir que los demás también tomaran decisiones, incluso si eran arduas. El río los llevó a un momento en el futuro, donde una sombra amenazadora se cernía sobre la Tierra Media. Gandalf, ahora más sabio, se dio cuenta de que las decisiones presentes y pasadas influyeron en la creación de un futuro incierto. Serapina, percibiendo sus pensamientos, habló con sabiduría. El poder de la elección es una carga, pero también una herramienta para dar forma al destino. A través de las aguas del río de las decisiones, puedes moldear tu propia narrativa. Mientras el bote avanzaba, Gandalf entendió que cada ola del río representaba una nueva oportunidad para elegir, aprender y crecer. Agradeció al río por las revelaciones y se preparó para las decisiones que lo esperaban aguas abajo. Después de superar el desafío del laberinto de las verdades, Gandalf, Liria y Serapina se encontraron ante el río de la sabiduría.
Sus aguas fluían con un resplandor plateado, reflejando destellos de conocimiento ancestral y misterios por descubrir. Guiados por la corriente, se embarcaron en pequeñas embarcaciones mágicas que parecían hechas de hojas entrelazadas y luz etérea. El río los llevó a través de paisajes encantados, donde los árboles susurraban secretos antiguos y las estrellas se reflejaban en las aguas serenas. A medida que avanzaban, Gandalf notó que el río de la sabiduría respondía a sus preguntas con destellos de luz en la superficie del agua. Lidia explicó que el río era un flujo eterno de conocimiento, y aquellos que navegaban en sus aguas podían aprender de los eventos pasados y presentes. En una de las curvas del río, se encontraron con un antiguo bibliotecario celestial, un ser sabio que custodiaba las crónicas de la creación. Este ser, conocido como Talor, les habló de las historias entrelazadas de los mundos y de la importancia de cada elección en la trama universal. Talor reveló a Gandalf visiones de futuros posibles, posibilitando al mago ver las consecuencias de sus acciones. Se asomaron a futuros donde la sombra se cernía sobre la Tierra Media y otros donde la luz triunfaba. Gandalf, consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, tomó nota de estas lecciones del río de la sabiduría. Al llegar al final del río, Gandalf se encontró con una revelación sorprendente: la existencia de un artefacto mágico, la lámpara de Estel, cuyo resplandor podía guiar a aquellos que buscaban la verdad más allá de los velos del tiempo. Lidia y Serapina compartieron miradas significativas, sugiriendo que esta lámpara podría ser clave en la búsqueda de Gandalf. El río de la sabiduría, con sus aguas iluminadas por la esencia de conocimientos antiguos, dejó a Gandalf con una comprensión más profunda de su papel en el mundo. El resplandor de la lámpara de Estel guiaba sus pensamientos mientras continuaban su viaje por los Alpes encantados. Después de seguir el resplandor de la lámpara de Estel, Gandalf, Lidia y Serapina llegaron a la misteriosa ciudad de los susurros. Las calles empedradas parecían susurrar antiguos secretos, y las sombras bailaban en las esquinas, ocultando historias olvidadas. La ciudad estaba iluminada por una luz tenue que emanaba de faroles mágicos, cada uno representando un fragmento de la verdad. Gandalf, intrigado por la atmósfera misteriosa, se adentró en las callejuelas mientras las sombras danzaban a su alrededor. En el corazón de la ciudad, descubrieron la Biblioteca de los Silencios. Un edificio antiguo de altas columnas y estanterías infinitas, donde cada libro contenía susurros de conocimientos ocultos. Lidia explicó que esta biblioteca era un reflejo de la mente colectiva, donde cada pensamiento y verdad estaba representado en sus páginas. Gandalf, guiado por su curiosidad, eligió un libro titulado El eco de los tiempos. Al abrir sus páginas, se vio transportado a eventos del pasado, presente y posibles futuros. Experimentó la ascensión de reinos y la caída de imperios. Entendió las conexiones entre seres aparentemente dispares y presenció momentos que resonaban con su propia existencia. Mientras exploraba la biblioteca, Gandalf se encontró con un anciano sabio llamado Eldrion, el guardián de los secretos. Este ser sabio compartió historias olvidadas, revelando detalles sobre la creación de los Alpes encantados y la conexión entre la magia y la tierra. Eldrion también mencionó la profecía que vinculaba el destino de Gandalf con el equilibrio de los reinos. De repente, la ciudad tembló con la llegada de sombras desconocidas. Eldrion advirtió que fuerzas oscuras buscaban desequilibrar la armonía de la ciudad de los susurros. Gandalf, Lidia y Serapina se unieron para defender el conocimiento guardado en la biblioteca.
El enfrentamiento reveló la verdadera esencia de la ciudad. Era un baluarte de sabiduría, donde el equilibrio entre la luz y la sombra mantenía la integridad del conocimiento. Juntos, Gandalf y sus compañeras repelieron las sombras invasoras, restaurando la paz en la ciudad de los susurros. Antes de partir, Eldrion entregó a Gandalf un mapa que señalaba la ubicación del altar de los oráculos, un lugar ancestral donde la verdad se manifestaba en formas místicas. Este nuevo destino marcaba el siguiente paso en la búsqueda espiritual de Gandalf. Tras el fascinante viaje por el río de la sabiduría, Gandalf y sus acompañantes llegaron al Santuario de las Estrellas, un lugar místico donde el cielo nocturno se reflejaba en un lago centelleante. Una suave brisa llevaba consigo fragmentos de canciones celestiales mientras las estrellas brillaban con intensidad, como si fueran guardianas de secretos cósmicos. En el corazón del santuario, Gandalf notó una plataforma elevada donde reposaba un antiguo telescopio mágico. Una figura encapuchada se encontraba allí, contemplando las estrellas con reverencia. Era Arión, el astrónomo ancestral que dedicaba su vida a estudiar los patrones celestiales. Arión, al reconocer a Gandalf, le dio la bienvenida al Santuario de las Estrellas y compartió su conocimiento sobre la danza cósmica que gobernaba el destino de los mundos. El astrónomo reveló que una conjunción estelar única estaba por ocurrir, y solo aquellos con corazones puros podrían aprovechar su poder para desvelar verdades ocultas. Guiados por Arión, Gandalf y sus compañeras ascendieron a la plataforma. El mago miró a través del telescopio y vio constelaciones que formaban imágenes de su propia vida. La voz de Arión resonó en el silencio de la noche, explicando que estas estrellas eran testigos de la travesía del mago y que la conjunción estelar era la clave para iluminar su destino. Con un gesto de Arión, el cielo nocturno cobró vida, revelando visiones de eventos futuros en la Tierra Media. Gandalf vio sombras oscuras y destellos de luz, enfrentamientos épicos y momentos de paz. Entre las estrellas, también vislumbró la figura de un ser encapuchado, enigmático y poderoso, que parecía estar tejido en el tejido mismo del tiempo. Arión señaló a la conjunción estelar que se avecinaba, un momento de alineación única que permitiría a Gandalf tomar decisiones que afectarían el destino de la Tierra Media. El astrónomo le advirtió sobre las tentaciones que surgirían y la importancia de seguir su intuición y corazón. Con la visión estelar completa, Gandalf descendió de la plataforma, sintiéndose imbuido de un conocimiento cósmico. El Santuario de las Estrellas, con su atmósfera de misterio y revelación, dejó una marca indeleble en la mente del mago, quien ahora se preparaba para enfrentar los desafíos que la conjunción estelar traería consigo. Después de abandonar la cumbre de la claridad, Gandalf, Liria y Serapina se adentraron en los bosques armoniosos, donde la melodía de los elementos danzaba en armonía. Los árboles parecían susurrar notas musicales mientras la brisa acariciaba sus hojas, creando una sinfonía que envolvía a los viajeros en una paz celestial. En medio del bosque, descubrieron un claro donde 4 corrientes mágicas convergían. Cada corriente representaba un elemento: tierra, agua, fuego y aire. En el centro, un ser etéreo llamado Melodía, la custodia de la armonía, los recibió con una sonrisa gentil. Melodía explicó que los elementos buscaban el equilibrio y que solo aquellos cuyos corazones resonaran en sintonía podrían comprender la armonía de su danza. Invitó a Gandalf a conectarse con cada elemento, permitiendo que la magia de los bosques fluyera a través de él. Gandalf aceptó el desafío con humildad.
se sumergió en la tierra, sintiendo la energía estable y firme que emanaba de ella. Luego, se conectó con el agua, dejando que la fluidez y la serenidad lo envolvieran. El fuego lo abrazó con su calidez, despertando la pasión y la determinación en su interior. Por último, el viento acarició su ser, llevándose consigo las dudas y dejándolo con una sensación de libertad. Al alcanzar la armonía con los elementos, Gandalf experimentó una transformación. Su bastón se iluminó con resplandores mágicos, reflejando la conexión profunda que había logrado con la esencia de la naturaleza. Melodía, complacida, le otorgó una partitura antigua, la Sinfonía de los Elementos, que contenía la sabiduría de la danza eterna entre los elementos. Después de la armonía de los bosques armoniosos, Gandalf, Liria y Serapina se aventuraron hacia una región desconocida de los Alpes encantados, el laberinto de las emociones. Un lugar donde las emociones tomaban forma y guiaban el camino de aquellos que se aventuraban en su intrincada red de senderos. El laberinto parecía vivo, vibrando con la energía de las emociones que fluían a través de él. Cada paso resonaba con risas, suspiros y el crujir de hojas secas que representaban el espectro completo de las experiencias emocionales. Liria advirtió a Gandalf que, para superar este desafío, debía enfrentarse a sus propias emociones más profundas. A medida que avanzaban, el laberinto les presentaba escenarios que reflejaban momentos clave en la vida de Gandalf. Se encontraron con visiones de amistad, amor, pérdida y triunfo, cada una tejiendo un tapiz de experiencias que conectaban al mago con su humanidad. Gandalf, a menudo percibido como un ser de sabiduría imperturbable, se enfrentó a la verdad de su propia vulnerabilidad. En una encrucijada, Gandalf se encontró con una representación de su propia risa resonando alegremente en el aire. Este eco del pasado le recordó momentos de ligereza y camaradería que había experimentado a lo largo de los años. Pero también, en las sombras del laberinto, descubrió figuras de tristeza y soledad que yacían esperando ser enfrentadas. Mientras exploraba estos pasajes emocionales, Gandalf se dio cuenta de que las emociones eran parte integral de la experiencia humana y que su conexión con ellas le otorgaba una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Liria y Serapina, como testigos silenciosos, ofrecieron apoyo en los momentos más intensos. Al llegar al corazón del laberinto de las emociones, Gandalf se encontró con una representación de su ser, una amalgama de risas y lágrimas, de alegrías y pesares. En un acto simbólico, abrazó a esta figura y aceptó todas sus emociones, permitiendo que fluyeran a través de él como las aguas de un río. Con cada abrazo a las emociones que emergían, el laberinto pareció ceder, revelando un pasaje secreto que los llevó hacia la salida. Gandalf, más ligero de corazón, comprendió que el equilibrio entre la sabiduría y las emociones era esencial en su viaje espiritual. Después de salir del laberinto de las emociones, Gandalf, Liria y Serapina se encontraron ante una entrada majestuosa que daba acceso a una gruta resplandeciente. Este lugar, conocido como el Salón de las Elecciones, guardaba un artefacto mágico, el espejo de las elecciones. Al adentrarse en la gruta, se encontraron frente a un espejo de cristal que emanaba una luz etérea. Liria explicó que este espejo tenía el poder de reflejar las elecciones pasadas, presentes y futuras de aquellos que se atrevían a mirar en su interior. Gandalf, sintiendo la carga de su responsabilidad, decidió enfrentarse a la verdad de sus decisiones. Al contemplar el espejo,
Gandalf vio destellos de momentos cruciales en su vida. Vio su elección de apoyar a Frodo en su misión, su determinación en la defensa de la comarca y su intervención en los eventos que llevaron a la caída de Sauron. Pero también vio momentos en los que la sombra de la duda lo envolvía y sus elecciones se volvían más complicadas. En el reflejo del espejo, Gandalf se encontró con representaciones de futuros posibles, algunos llenos de triunfo y esperanza, otros oscurecidos por la sombra de decisiones equivocadas. En un momento de claridad, vio la importancia de cada elección y cómo cada paso, por pequeño que fuera, resonaba en la trama del destino. Serapina intervino, señalando que la verdadera sabiduría radicaba en aprender de las elecciones pasadas, vivir plenamente en el presente y enfrentar el futuro con valentía. Con esta sabiduría en mente, Gandalf se despidió del espejo de las elecciones con un sentido renovado de propósito. Después de enfrentarse al espejo de las elecciones, Gandalf, Liria y Serapina se dirigieron hacia el misterioso santuario de los sueños. Este lugar mágico estaba envuelto en neblina plateada y resplandecía con la luz de la imaginación. Según la leyenda, el santuario albergaba el acceso a los sueños más profundos y significativos de aquellos que buscaban la verdad. Al adentrarse en el santuario, se encontraron con un lago tranquilo que reflejaba las estrellas en su superficie. En el centro del lago, una isla flotante emergía, rodeada por una bruma etérea. En la isla, Gandalf descubrió una puerta tallada con símbolos oníricos. Serapina explicó que para desvelar la verdad oculta en su búsqueda espiritual, Gandalf debía sumergirse en los sueños más profundos y significativos de su propio ser. Con una mezcla de anticipación y determinación, Gandalf atravesó la puerta hacia un reino onírico. En el sueño, Gandalf se encontró en una versión alterna de la comarca, donde los colores eran más vivos y los sonidos más melodiosos. Caminó por campos verdes salpicados de flores luminosas y se detuvo en la puerta de su propia casa. Al abrir la puerta, se encontró con versiones de sí mismo en distintos momentos de su vida. Cada Gandalf le compartió fragmentos de sabiduría y lecciones aprendidas. Un Gandalf joven le recordó la importancia de la curiosidad y el deseo de aprender. Un Gandalf más anciano destacó la paciencia y la compasión como pilares fundamentales de su existencia. Estas visiones se entrelazaron en una sinfonía de experiencias, cada una contribuyendo a la riqueza de su conocimiento. En el clímax del sueño, Gandalf se encontró con una figura misteriosa, una representación de la propia búsqueda espiritual. Esta figura, vestida con túnicas luminosas, le entregó un pergamino resplandeciente. En él estaban inscritas palabras que resonaban con verdad y sabiduría, completando el mensaje que la búsqueda había tratado de transmitirle. Con el pergamino en sus manos, Gandalf, Liria y Serapina avanzaron hacia el último tramo de su búsqueda espiritual. La senda los llevó a través de un deslumbrante paisaje de cristales resplandecientes y flores luminosas, mientras se acercaban al corazón de los Alpes encantados. Al llegar a un claro en la cima de una colina, se encontraron con un altar de la verdad, donde la luz del sol convergía con la luz de la luna y las estrellas. Gandalf desenrolló el pergamino, revelando las palabras resplandecientes inscritas en él. Mientras las pronunciaba en voz alta, una resonancia mágica llenó el aire, anunciando la culminación de su viaje. De repente, el cielo se iluminó con una aurora mística, y una figura etérea apareció frente a ellos. Era Eledrin, el anciano sabio de la cumbre de la claridad,
ahora revelándose como el guardián supremo de los Alpes encantados. Él los saludó con una mirada sabia y pronunció palabras que reverberaron en sus almas. Viajeros de tierras lejanas, han buscado la verdad con valentía y sabiduría. En sus corazones, han encontrado la armonía entre el conocimiento y las emociones, entre las elecciones y los sueños. Ahora, la verdad final se revela. Eledrin extendió sus manos, y ante ellos se abrió un portal de luz. A través de él, Gandalf, Liria y Serapina vislumbraron la realidad última, una visión de paz y equilibrio, donde la magia y la naturaleza coexistían en perfecta armonía. El anciano sabio les habló de la importancia de llevar consigo la verdad aprendida en su viaje, de compartirla con aquellos que necesitaban guía y sabiduría. Mientras las palabras de Eledrin resonaban en el aire, la luz del portal los envolvió, y los tres viajeros se encontraron de nuevo en los Alpes encantados, en el mismo claro donde comenzó su búsqueda. Gandalf, ahora imbuido de la verdad que había descubierto, se volvió hacia Liria y Serapina, agradecido por su guía constante. Con un gesto de despedida, las guardianas de los bosques y los sueños se desvanecieron en la bruma resplandeciente. Gandalf, de vuelta en la realidad conocida, sintió una nueva conexión con el mundo que lo rodeaba. El pergamino de la verdad brillaba con una luz tenue en sus manos, recordándole la importancia de la búsqueda continua y la valiosa sabiduría adquirida. Así concluyó la búsqueda espiritual de Gandalf en los Alpes encantados. Mientras observaba la puesta de sol sobre las montañas, el mago sabio sintió que su corazón estaba en paz, listo para enfrentar cualquier desafío futuro con la sabiduría y la verdad como sus aliados eternos.